¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, el Señor sea contigo en esta mañana. Vamos a seguir indagando lo que la epístola de Judas nos notifica. Y la pregunta que trato de contestar desde este escrito es: ¿qué distingue a un apóstata? ¿Qué es lo que lo distingue? Bueno, en los últimos episodios estuvimos hablando de la incredulidad de Israel, la rebeldía de los ángeles, quienes no guardaron su dignidad, y la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Ahora, necesitamos entender que los tres ejemplos son una advertencia para que nosotros caminemos de forma adecuada delante de la presencia de Dios. Yo quisiera animarte a tener esa claridad de que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos delante de Dios. No estamos delante de Dios el domingo cuando vamos a la iglesia, o el miércoles o el viernes cuando vamos a un servicio o a una reunión de hogar. No, todos los días estamos delante de Dios. El doctor Howard Hendricks dijo: en medio de una generación gritando por respuestas, los cristianos parecen estar tartamudeando. Querido amigo, debo recordarte a ti y a mí mismo esta mañana que tenemos la verdad de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, no tartamudeemos, no nos intimidemos. Solamente proclamemos, anunciemos el mensaje de Dios, la palabra que hemos recibido de parte de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a continuar leyendo la carta de Judas, lo que la carta tiene que decirnos, y apreciar qué distinguió a un apóstata en el día que Judas escribe eso, y que nos puede ayudar a identificar a nosotros el día de hoy. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Judas asegura en este pasaje el juicio de parte de Dios para estos engañadores. De la misma manera que ya juzgó a Israel, que ya juzgó a los ángeles y que ya juzgó a Sodoma y Gomorra, ahora Judas asegura que los hombres que no tienen temor de Dios son llamados soñadores, porque son personas que no viven en la realidad. Literalmente significa que andan en sus sueños de manera continua. Se creen que eran víctimas de meras fantasías o de ilusiones. Tal como Deuteronomio 13 apuntaba, observa lo que Moisés dijo desde la ley: «Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios
os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras. Y así quitarás el mal de medio de ti. Si hoy se usara el verso 5 como una norma, es decir, si lo aplicáramos, tendríamos bastante que han ostentado hablar de parte de Dios cayendo, literalmente. Pero no te preocupes, lo que Judas nos dice es que Dios los juzgará. ¿Dios los juzgará? Yo no sé qué tan frecuente tú has escuchado la expresión en labios de un hombre o una mujer diciendo: Dios me dijo que te dijera, Dios dice así, el Señor me habló. Pero si eso que se te dijo no se cumplió de la manera, en el tiempo y en la forma que se te dijo, lo que tú tienes frente a ti no lo dudes, es un falso profeta. Y de esos populan, abundan en nuestros días. Bueno, yo quisiera decirte simplemente que Judas nos asegura el juicio de Dios sobre ellos. Dios sí habla de una manera clara en las Escrituras. Dios habló a través de sueños a personas específicas: Jacob, José el soñador, Moisés, Job, José el tutor de Jesús. Pero observa que todos tenían un trato personal y no congregacional. Hay una fijación en gente soñando cosas, queriendo aplicársela a otras personas. Esto desvía la gloria del Señor para un hombre o para otra cosa, y Judas insinúa que tales sueños eran dados por fuerzas malignas. Ellos no fingen tener esos sueños, ellos realmente los tienen, pero su origen es demoníaco. Los soñadores hablan y basan sus mensajes en visiones y en sueños, no en la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos llegan a ser místicos y creen tener acceso a revelaciones sobrenaturales. Bueno, yo te pudiera decir que en el pasado yo recibí palabras que jamás se cumplieron. Me dijeron cosas que iban a pasar, y yo sé cuál es la lógica de estos falsos maestros. Es que no se cumplieron porque tú no tuviste fe. Falso. Cuando Dios envió a sus profetas en el Antiguo Testamento para dar palabra de Jehová, ellos no requerían fe de la gente, porque esta es la palabra de Dios que siempre es veraz. Así que tú no puedes pensar que cuando el día de hoy alguien ostenta el título profeta y te da una palabra, si esa no se cumple y después él lo sabe, la salida rápida es decir, es que no tuviste fe para que se cumplieran. Bueno, mi amigo, ¿tú no has leído la Biblia? Dios no demandó fe para que una palabra suya se cumpliera específicamente. Así que yo creo que si simplemente seguimos esa lógica, vamos a poder reconocer lo que ya dije, que estos soñadores abundan en nuestros días. Al no tener la palabra como la máxima, se dedican a hablar delirios y fantasías, lo cual tiene un poder de atracción y seducción increíble en nuestros días. Visiones y sueños nunca deben legitimar el ministerio. Lo que debe legitimar el ministerio de una persona
es que sea un ministro fiel proclamando la palabra de Dios. Observa que Judas dice que hay 4 cosas que distinguen al apóstata. Número 1, mancillan la carne. Número 2, rechazan la autoridad. Número 3, blasfeman de las potestades superiores. Y número 4, ellos no tienen discernimiento espiritual. Bueno, permíteme por lo menos tocar el primero. Mancillan la carne. Literalmente significa teñir, cambiar o decolorar. Estos hombres están entregados al exceso sexual. Tienen un estilo de vida inmoral y desenfrenada. Sus acciones estaban sucediendo literalmente en la hora que Judas las escribió. Cuando el autor de los Hebreos habla de un matrimonio honroso, utiliza el término sin mancilla, es decir, donde las relaciones sexuales se mantienen dentro del orden establecido por Dios. Pero estos hombres no tienen concepto del peligro que se les acerca y que los lleva a la inmoralidad de su enseñanza. Pablo advirtió en 1 Corintios 13, verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Así que yo creo que somos exhortados, somos alentados en este pasaje de las Escrituras a reconocer que la Biblia es suficiente. Mira, querido hermano, amigo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos palabra de Dios de manera permanente, no vamos a necesitar sueños, no vamos a necesitar visiones, no vamos a necesitar cuestiones externas cuando tenemos el pan de vida servido en nuestra mesa diariamente. Pero tristemente, la gente que ignora el poder de las Escrituras corre literalmente cuando sabe que un profeta, que un soñador, que alguien que está ahí para traer el manjar fresco, el viento fresco de lo que Dios está haciendo ahora, está aquí. No, yo no necesito eso. Yo tengo la palabra de Dios, que como el apóstol Pedro dijo, por cierto, es la palabra profética más segura. Así que simplemente nútrete de las Escrituras claramente. Permite que la palabra de Dios sea real en tu vida y verás cómo tu discernimiento va en aumento día tras día. Señor, yo te doy gracias esta mañana porque nuevamente nos permite ser alentados por tu palabra, bendecidos, protegidos por tu palabra. En un mundo de tanta confusión, y tristemente lo tengo que decir, en un mundo, aún en el escenario cristiano o en el ambiente cristiano de tanta confusión, solo tu palabra nos puede dar claridad y nos puede dar discernimiento. Así que yo pido que seamos nutridos claramente por tu palabra y que el poder de tu palabra sea liberado verso tras verso, día tras día para nosotros. En tu nombre oro y pido la bendición tuya este día. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.